Hola, a lo largo de nuestro video les presentaremos lo que es la ciencia ficción, la definición, historia de la misma, los principales exponentes, los directores, las películas, actores, temas comunes, temas vinculantes y la ciencia ficción en México, con la película El Santo versus la invasión de los marcianos. La ciencia ficción es un género cinematográfico de narraciones imaginarias que no pueden darse en el mundo que conocemos, debido a una transformación del escenario narrativo, basada en una alteración de coordenadas científicas, especiales, temporales, sociales o descriptivas, pero de tal modo que lo relatado es aceptable como especulación racional. De la historia de la ciencia ficción, no hay duda de que la recreación de otros mundos posibles y el alumbramiento de seres procedentes de otros planetas y criaturas de toda índole que han invadido las pantallas desde los inicios de la historia del cine con Méliès y su viaje a la Luna en 1902 o Metrópolis en 1928 de Fritz Lang hasta el siglo XXI en el que se estrena la película que completa la saga de Star Wars Episodio 3, La venganza de los Sith. La ciencia ficción es un género que ha propiciado el desarrollo de los efectos especiales, tanto en el ámbito cinematográfico como en el televisivo. Entre los fundadores indiscutibles del género cinematográfico se hallan Georges Méliès y Fritz Lang. Metrópolis anticipa muchos de los temas y motivos que han caracterizado el cine de ciencia ficción. En 1968 se estrena 2001 Una odisea en el espacio, de Stanley Kubrick, un film con un éxito comercial sin precedentes, cuyo realismo y pericia visual dejará a los espectadores sin palabras. En toda la década de los 60, no hay ninguna película que concentre tal profusión de innovaciones tecnológicas en el campo de los efectos especiales como 2001. Consecuencias como la del pasillo interestelar, o la innovadora manera de filmar las tomas de la nave espacial con un sistema de cámaras precursor del moderno control de movimientos de las cámaras actuales. De un lado, Steven Spielberg es el responsable de Encuentros en la tercera fase, un film que retoma la temática de la invasión alienígena de los años 50 y que se caracteriza por una profusión de efectos especiales realizados por algunos de los integrantes del rodaje de 2001 de Kubrick. Por otra parte, también en 1977, con la realización de la saga de Star Wars de George Lucas, nos hallamos entre otro hito en la historia del género, siendo la primera película de la saga estrenada en 1987 y la última en el 2005. La saga Star Wars recorre 2 décadas de la historia de la ciencia ficción y de los efectos especiales. Viendo las películas de forma cronológica, según fechas de los estrenos y no episódica, o sea, siguiendo el orden de la historia narrada, podemos ver la evolución de los efectos especiales, el paso en 2 décadas cruciales de lo analógico a lo digital. La lista de avances tecnológicos e innovaciones tanto visuales como narrativas es infinita. Por último, en esta vista de pájaro por alguno de los hitos del género y su aportación al ámbito de los efectos visuales y la animación digital, es necesario citar la saga de Matrix, de la que forman parte The Matrix 1999, The Matrix Reloaded en 2003 y The Matrix Revolutions. La primera de las películas de la saga, ganadora, entre otros premios de un Oscar a los mejores efectos visuales, contiene el célebre efecto denominado tiempo bala. El efecto visual consiste en que mientras se congela el tiempo de la acción de la escena, la cámara prosigue su movimiento. La técnica utilizada para lograr este efecto, el uso de múltiples cámaras que graban la acción desde distintas posiciones y el posterior intercalado de los fotogramas de cada una de las cámaras. Viaje a la Luna es una película francesa de 1902 en blanco y negro, muda y de ciencia ficción.
dirigida por George Méliès y escrita en compañía de su hermano mayor Gaston Méliès. Además, es en cierto modo el primer film de ciencia ficción de la historia del cine. La imagen de la cara de la luna recibiendo el impacto de un cohete espacial disparado por una bala de cañón es uno de los planos más conocidos de la historia del cine. La Guerra de los Mundos es una película de ciencia ficción estrenada en 1953. Producida por George Pal y dirigida por Byron Haskin a partir de un guión de Barry Lyndon, es la primera de las 4 adaptaciones del trabajo de Wells y se la considera como una de las grandes películas de ciencia ficción de la década de 1950. Ganó un Oscar por sus efectos especiales. El planeta de los simios de 1968 es una película estadounidense dirigida por Franklin J. Schaffner, del género de ciencia ficción, basada en la novela homónima de Pierre Boulle. Una historia de ciencia ficción muy original, muy bien montada, creíble, con un final sorprendente. Es destacable el trabajo de maquillaje de los simios, la ambientación muy lograda y convincente y los efectos especiales. Star Wars es una película de space opera escrita y dirigida por el director de cine estadounidense George Lucas. A partir de su lanzamiento mundial, el 25 de mayo de 1977 ha sido considerado como un hito en la historia del cine, principalmente por el uso de efectos especiales, innovadores durante esa época. Además, es una de las películas más exitosas de todos los tiempos, así como una de las más influyentes en la cinematografía contemporánea. Obtuvo 6 premios Oscar de un total de 10 nominaciones. Superman es una película de 1978 dirigida por Richard Donner y protagonizada por el personaje de cómic Superman, la primera de la serie fílmica de Superman. Fue nominado a 3 Oscar y obtuvo un premio especial a la Academia por los efectos especiales. Volver al futuro es una película de ciencia ficción y comedia de 1985, dirigida y escrita por Robert Zemeckis. También Bob Gale fungió como guionista. Fue producida por Steven Spielberg. La trama relata las aventuras de Marty McFly, un adolescente que es enviado accidentalmente de vuelta en el tiempo de 1985, su época, a 1955. Esto es 3 décadas atrás. Tras alterar los sucesos ocurridos en 1955, específicamente aquellos en los que sus padres se conocieron y enamoraron, Marty debe intentar reunir a sus padres de nuevo para asegurar su propia existencia. El Día de la Independencia es una película de 1996 dirigida por Roland Emmerich. Fue una de las películas más taquilleras de la última década del siglo XX y ganó un premio Oscar en la categoría de mejores efectos visuales. The Matrix es una película de ciencia ficción escrita y dirigida por Larry y Andy Wachowski en 1999. En esta película se hizo popular el bullet time, tiempo bala, técnica que consiste en aparentar que se congela la acción mientras la cámara sigue moviéndose alrededor de la escena. Minority Report es una película del año 2002 de ciencia ficción que trata sobre los problemas que podrían surgir en caso de que la policía pudiera saber qué crímenes se van a cometer antes de que sucedan. Está basada en un relato corto de Philip K. Dick, El informe de la minoría, y dirigida por Steven Spielberg. Además de lo interesante de la trama, la película muestra la forma en la que podría llegar a tener la interfaz de una computadora en el futuro, imágenes holográficas proyectadas en un aire susceptibles de ser manipuladas con las manos. Avatar es una película de ciencia ficción estadounidense del 2009, escrita, producida y dirigida por James Cameron. El presupuesto oficial de Avatar fue de $237 millones, aunque algunas estimaciones lo sitúan entre los 280 y 310 millones, más otros 150 millones dedicados al marketing. Se citó como la segunda película con mayor recaudación de todos los tiempos. Avatar fue nominada al premio Oscar 2010 en la categoría de Mejor Película. Por ejemplo, en Avatar tenemos el desarrollo de tecnologías futuras, como las máquinas para viajar en el espacio, o el desarrollo de la biogenética, que permite a los personajes principales contar con cuerpos de alienígenas conocidos como avatares, resultado de la clonación.
Por otra parte, y a pesar de la antigüedad de la película, Metrópolis nos muestra un mundo futurista donde los autos como los conocemos, la vida cotidiana, la industria, los edificios y en general la vida entera se ha llevado a un punto de desarrollo crítico. Es uno de los 2 únicos filmes considerados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y esto amparado en la vívida encarnación de la sociedad toda y la profundidad de su contenido humano y social. Metrópolis es una ciudad de rascacielos cuya arquitectura recuerda a la de las ciudades más modernas de entonces, principalmente Nueva York y Chicago. Entre los edificios se enmarañan las avenidas y las líneas de tren. Los edificios de la ciudad de superficie son de una estructura majestuosa, mientras que la ciudad de los trabajadores, subterránea, resulta más sencilla, lacónica y sombría. Sin lugar a dudas, es una obra que combina el tema de ciudades futuristas y crítica a la jerarquía social. Basada en 2 grandes novelas literarias que son De la Tierra a la Luna, de Julio Verne, y Los primeros hombres en la Tierra, de Herbert George Wells, está Viaje a la Luna de Georges Méliès. La película dura 14 minutos y va a 16 fotogramas por segundo. Es, en cierto modo, el primer film de ciencia ficción de la historia del cine. En este corto vemos cómo el avance de la ciencia aeroespacial permite al hombre llegar hasta la Luna. Debido a la limitación de la época, los efectos son algo burdos, pero sumamente creativos. La imagen de la cara de la Luna recibiendo el impacto de un cohete espacial disparado por una bala de cañón es uno de los planos más conocidos de la historia del cine. Sin lugar a dudas, los efectos especiales de la época hacían necesaria una gran creatividad para crear escenas. Eran tiempos en los que el lenguaje cinematográfico debía darse a entender con tecnología limitada. En la ciencia ficción se tratan una gran cantidad de temas. Algunos de ellos son los posibles inventos o descubrimientos científicos y técnicos futuros. Esto es la tecnología de ficción, y los avances en campos como la biotecnología, la nanotecnología, la biónica, etc. Ingeniería genética y clonación, futuros utópicos, distópicos o apocalípticos. Los viajes en el tiempo, la vida extraterrestre, la exploración y colonización del espacio exterior, los viajes en el espacio interestelar y el espacio intergaláctico, la inteligencia artificial, la robótica, los ordenadores, redes informáticas y todo aquello que tenga que ver con desarrollo tecnológico. A pesar de la creatividad y el ingenio mexicano, se ha carecido del adelanto tecnológico y avances en la materia para llevar a su máxima expresión al género cinematográfico de la ciencia ficción. A pesar de eso, en 1966 se produce El Santo el Enmascarado de Plata versus la invasión de los marcianos, que causando conmoción se vuelve un clásico. El Santo se consideraba como el Superman mexicano. Los valores que manejaba el cine de aquella época nos dejaron sorprendidos. Es una obra de acción pero con diálogos interesantes, gran creatividad en los efectos especiales y excelente manejo del lenguaje cinematográfico.